mientras tanto, me permito dar una breve reseña de Luis Minatea. Él es biólogo, maestro en ciencias en acuacultura, doctorado en ciencias humanas, postdoctorado en cultivo de camarones en Bioblos, sistemas de recirculación en peces en España, profesor principal del Departamento de Acuicultura de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Cuenta con 6 libros, 75 artículos publicados en revistas científicas indexadas. Es consultor internacional y profesor visitante de la Universidad Nacional Agraria en Perú y la Universidad de los Llanos en Colombia. Luis, un gusto tenerte por aquí. Bienvenido a Conagua 2024. Muchas gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Primeramente, deseo expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento por la invitación que me hicieron llegar para poder venir a este hermoso país llamado México y esta hermosa ciudad llamado Los Mochis. Vamos al título de mi conferencia. Hablaré de la oxigenación, saturación y salinidad. En realidad yo hubiese escogido otro título, pero me parece que de cierta forma engloba todo lo que vamos a hablar en este momento a respecto de este parámetro tan importante que es el oxígeno disuelto. Me gustaría comenzar mostrándoles esta tabla. Esta tabla se puede encontrar en todos los libros de calidad del agua y nos hablan sobre la concentración que el oxígeno tiene en función de la temperatura y en función de la salinidad. Tal como ustedes pueden reparar en esta tabla, vemos que la concentración del oxígeno expresada en miligramos por litro disminuye a medida que aumenta la salinidad. ¿Y qué sucede con la temperatura? La misma cosa. A medida que la temperatura va aumentando, la concentración del oxígeno va disminuyendo. En otras palabras, el oxígeno es inversamente proporcional a la salinidad y a la temperatura. Es de esperarse que cuanto mayores sean las temperaturas y mayores las salinidades, menores serán las concentraciones de oxígeno, tal como estamos viendo en esta tabla. Ahora existe otro concepto importante que nos da una idea mejor sobre el comportamiento del oxígeno, y esta es la saturación del oxígeno. Ustedes recordarán que durante la pandemia nos medían la saturación de oxígeno en la sangre. ¿Recuerdan eso? Que no podíamos tener menos de 90% de saturación de oxígeno en la sangre. Por debajo de eso ya nos mandaban al hospital y si bajaba de 80 ya nos tenían que colocar un tubo en la garganta, adormecernos para que no falte el oxígeno a nuestro organismo. Vamos a tratar de hacer esta analogía también con el cultivo de los camarones. Para poder calcular la saturación del oxígeno presente en el agua, tenemos que utilizar la ecuación que ustedes están viendo aquí. La saturación expresada en porcentaje es igual al oxígeno medido dividido por el oxígeno tabulado multiplicado por 100. ¿Cómo medimos el oxígeno? Por medio de este aparatito llamado oxímetro. ¿Y de dónde sacamos el valor del oxígeno tabulado? De la tabla. Cada uno de estos números que estamos viendo aquí representa el 100% de la saturación. Por decir, si la temperatura aquí en Los Mochis es de 28 grados Celsius y la salinidad es de 35 partes por mil, estos 6,4 miligramos de oxígeno equivale al 100% de la saturación. Es lo que el agua debería tener en función de esa temperatura y de esa salinidad. Vamos a un ejemplo de porcentaje de saturación. Voy a suponer aquí que son las 7 de la mañana, la salinidad de mi estanque es de 15 partes por mil, la temperatura es de 24 grados Celsius. Como es temprano, todavía no ha arrancado la fotosíntesis. Por lo tanto, la concentración del oxígeno medido está bastante baja. Observen que aquí nuestro oxímetro marca
1.2 miligramos por litro. ¿Qué le pasó al oxígeno? Debería tener, según la tabla, 7,7. ¿Por qué 7,7? Porque la temperatura es de 24 y la salinidad es de 15. Aquí están los parámetros explícitos. ¿Por qué entonces el agua no tiene 7,7? ¿Por qué tiene 1.2? Porque el oxígeno fue respirado. ¿Quién lo respiró? Básicamente el fitoplancton. Vamos a la ecuación. La ecuación dice que para calcular el porcentaje de saturación de oxígeno tenemos que dividir el oxígeno medido, este que está aquí, por el oxígeno tabulado, que es este que apareció en esta tablita, multiplicado por 100, eso nos va a dar como resultado 15,5% de saturación. ¿Qué significa ese 15,5% de saturación? Significa que a mi agua le están faltando 84,5% de oxígeno. Vamos a un ejemplo en la tarde. Ahora ya son las 5 de la tarde. La salinidad continúa la misma, 15 partes por mil, pero la temperatura ha subido. Ha subido para 27 grados Celsius. Debido a la fotosíntesis, durante el día el oxígeno se ha incrementado para 12,9. ¿Y cuánto es el oxígeno tabulado? Es este que aparece en función de la temperatura y de la salinidad, o sea, 7,3. Otra vez nos vamos a la ecuación. El porcentaje de saturación es igual al oxígeno medido, que ya dijimos que era 12,9 dividido por el tabulado, lo que encontramos en la tabla, que es 7,3, lo multiplicamos por 100 y eso nos da 176,7%. ¿Qué significa ese valor? Significa que nos está sobrando 76,7% de oxígeno. ¿Por qué sobra? Porque tenemos que recordar que este valor que está aquí es el 100% de la saturación. Si el oxígeno medido está arriba del valor que aparece en la tabla, tenemos supersaturación. Y si está abajo de lo que la tabla dice, tenemos un fenómeno de subsaturación. En el primer caso, nuestros camarones estarán tristes porque les está faltando oxígeno. Y en el segundo caso, los camarones están felices porque tienen un poco más de oxígeno. Pasa con los seres humanos tampoco. Cuando nos falta dinero, nos ponemos tristes. Y cuando nos sobra dinero, nos ponemos contentos, ¿no es verdad? Vamos a otro ejemplo, esta vez con una salinidad de 40 partes por mil. La temperatura a las 7 de la mañana registrada fue de 28 grados, el oxígeno medido fue de 1,2 miligramos por litro y el oxígeno tabulado fue de 6,2. ¿Por qué 6,2? Porque es lo que dice la tabla, es lo que está en la tabla. Vamos a desarrollar la ecuación. El porcentaje de saturación es igual al oxígeno medido entre el oxígeno tabulado multiplicado por 100. Eso me va a dar 19,3%. Eso significa que me están faltando 80,7% de oxígeno. Estoy en déficit. Y ahora vamos al periodo de la tarde. La temperatura, observen, subió para 33 grados Celsius. El oxígeno también aumentó gracias a la fotosíntesis, pero el oxígeno tabulado disminuyó, porque recuerden lo que dijimos al inicio, la concentración del oxígeno es inversamente proporcional a la temperatura y a la salinidad. Cuanto más salada es el agua y cuanto más caliente es el agua, menor será la concentración de oxígeno. Vamos a la ecuación, dividimos el oxígeno medido entre el oxígeno tabulado, lo multiplicamos por 100 y eso significa que me están sobrando 226,3%. Lo que me sobra son 126%. ¿Qué opinan ustedes, señores? ¿El camarón está feliz o está triste? ¿Aló? ¿Está feliz o está triste?
Vamos, así no escucho nada. Parece que no hubiesen almorzado. Ahora sí. El primero está triste porque le faltó y el segundo también está triste. Pero ¿cómo es posible que el camarón esté triste con tanto oxígeno sobrando? Según los estudiosos, los rangos de saturación de tolerancia para la especie Lithopenosbenamei oscilan entre 50 a 200% de saturación. Arriba de 200% de saturación, como el ejemplo anterior, los animales van a sufrir la enfermedad de las burbujas. Esto es cuando el oxígeno supera los 200% de saturación. Y en el otro caso, cuando es menos de 50, los animales también van a estar tristes porque en un primer momento van a sufrir hipoxia y se pueden morir por anoxia. Este es un ejemplo de la enfermedad de las burbujas que se observa cuando los animales han sido sometidos a altas concentraciones de oxígeno. ¿En qué momento del día el animal puede quedar expuesto a una supersaturación de oxígeno? ¿Durante el día o durante la noche? Durante el día. ¿Por qué durante el día? Por la fotosíntesis. Excelente. La buena noticia es que la supersaturación no es un fenómeno muy común, a no ser que el ambiente esté eutrofizado y cargado de cianobacterias. Las cianobacterias sí son campeonas, produciendo oxígeno durante el día, pudiendo superar el 200% de la saturación. Lo que sí nos preocupa es la hipoxia y la anoxia, porque es más frecuente encontrar unidades de cultivo en que se registren porcentajes de saturación inferiores al 50%. De acuerdo con este gráfico, aquí podemos ver las 4 diferentes situaciones en que nuestro camarón se puede encontrar. Si el oxígeno está arriba de 60% de la saturación, el animal estará expuesto a lo que se conoce independencia de oxígeno, o sea, todos los animales estarán felices. Sin embargo, entre 40 a 60, el animal entra en lo que se conoce como dependencia alimenticia. En este caso, un grupo de camarones estará contento y el otro estará triste. Abajo de 40% hasta 20% de saturación, el animal entra en dependencia fisiológica. Todos los animales están sufriendo. Y por debajo de 20 ya comienza la mortalidad. Algunos animales van a estar tristes, pero de tanta tristeza van a acabar muriéndose. Eso es lo que se conoce hasta ahora en términos de fisiología respiratoria de Lithopenosbenamei. Son valores que vamos a tratar de mantener a lo largo del cultivo para que los animales no se estresen. Como frontera práctica establecemos 50% de saturación. Vamos a tratar de que durante la noche lo mínimo en que el animal quede expuesto sea 50% de saturación. ¿Por qué lo mínimo tendría que ser 50% de saturación? Porque se sabe que si el agua tiene apenas 50% del oxígeno, el animal logra saturar su hemolinfa al 100%. Voy a repetir. El agua tiene la mitad del oxígeno que debería tener. Sin embargo, la hemolinfa del camarón logra saturar al 100%. Esa es una particularidad que tienen los crustáceos en términos de eficiencia de captación de oxígeno por el pigmento respiratorio llamado hemocianina. Pero por debajo del 50% ya es pedir que el animal haga milagros y eso no va a suceder. Si nosotros mantenemos un porcentaje de saturación arriba del 50%, vamos a observar una máxima tasa de crecimiento, una mínima conversión alimenticia, una máxima inmunocompetencia. Esto quiere decir que el animal va a tener mejores posibilidades de enfrentar
enfermedades oportunistas y el riesgo de perder el cultivo disminuye de manera significativa. ¿Qué sucede por debajo del 50% de la saturación? Lo contrario, es decir, bajas tasas de crecimiento, alta conversión alimenticia, susceptibilidad a enfermedades infecciosas y mayor riesgo de perder todo el cultivo. Traten de memorizar este valor del 50%. El 50% es lo que siempre vamos a tratar de mantener como mínimo. Yo sé que ustedes me van a decir, pero profesor, yo ya he visto que mi unidad de cultivo a veces amanece con 10% de saturación o con 15% de saturación y los animales no se han muerto. Les doy toda la razón, los animales no se han muerto, pero sucede que se han puesto tristes. Tristes en sentido figurado. La tristeza se traduce en el camarón en una baja tasa de crecimiento, en una alta conversión alimenticia, en una susceptibilidad a enfermedades infecciosas y también a un aumento del riesgo de que perdamos estos animales. Por lo tanto, nuestra frontera de tolerancia será 50% de la saturación. A ver si me he dejado entender. Digamos que el 100% de la saturación en función de la salinidad y la temperatura es de 7 miligramos por litro. ¿Cuánto sería el 50% de saturación? $3.75, muchas gracias. 3.75 sería mi 50% de la saturación. Voy a tener que hacer todo lo posible para que el oxígeno durante la noche no caiga abajo de esa concentración, lo cual representa el 50% de la saturación. Este es uno de los pocos trabajos que salió publicado en la literatura especializada, hecho a gran escala, es decir, a nivel de granja de camarones. Fue publicado el año 2001, cuando todavía no se conocían los alimentadores automáticos, tampoco se escuchaba hablar de los hidrófonos, la alimentación era con boleo y es un trabajo de gran envergadura, hecho en gran escala y considerando dos especies. Por un lado Banamey y por otro lado Penés Stille Rosti. Fue hecho por unos investigadores americanos. Los resultados que obtuvieron fueron los que vemos en esta tabla. Primero tengo que decirles de que un grupo de camarones fue sometido a 15% de saturación como máximo. Otro grupo a 40% de saturación como máximo y otro grupo a 65% de saturación. Las densidades de siembra fueron de 33 animales por metro cuadrado. Las sobrevivencias registradas en promedio para el caso de Banamey, ustedes pueden ver que cuando la saturación estaba en 15% fue de 57%. Pero cuando estaba en 40%, es decir, próximo del 50%, que es el límite práctico que hemos establecido, la sobrevivencia ya fue bastante mejor, 73%, y con 65% de saturación, 71%. Observen también la productividad general en términos de kilogramos por hectárea. Apenas me voy a fijar en estos dos valores, el valor resultante a 40% de saturación como máximo y 65% de saturación como máximo. Se puede ver de que la productividad es un poco mayor cuanto mayor es la saturación del oxígeno. Vamos a aislar esos datos para poder analizarlos de manera más atenta. Según este trabajo, si yo mantengo un máximo de 40% de saturación, voy a producir 3.631 kilos por hectárea. Y si mantengo 65% de saturación, voy a poder obtener 3.975 kilos por hectárea. Ustedes pueden ver de que la diferencia no es mucha. Tenemos una diferencia de apenas 344 kilogramos por hectárea. ¿Será que vale la pena aumentar la saturación en 25% solamente para esa diferencia de 344 kilos por hectárea?
Tal vez para una hectárea no, pero cuando hablamos en una finca, digamos de 500 hectáreas, la figura ya cambia un poco. Podemos ver aquí que si mantenemos una saturación de 65%, esos 344 kilos a más que voy a producir se van a transformar en toda la finca en 172 toneladas. Es una finca de 500 hectáreas por ciclo. Y si yo practico 2 ciclos por año, eso significa que voy a producir 344 toneladas más. Digamos que el kilo de camarón, en este caso animales de 20 gramos, está siendo comercializado a $3, estaríamos ganando $1.032.000 por año. Esa sería la utilidad, aumentando 25% la saturación. Pero ustedes dirán, aumentar la saturación debe tener un costo. De hecho, tenemos que gastar en aireadores y también tenemos que gastar en consumo de energía eléctrica. Pero también podemos hacer un cálculo aquí. ¿Cuánto necesito invertir para equipar una camaronera de 500 hectáreas? Aproximadamente $950.000. Pero recuerden que el lucro adicional que voy a tener por aumentar 25% la saturación me va a rendir $1.032.000. Eso significa que el primer año voy a recuperar todo el capital invertido en aireación y encima me van a sobrar $82.000 para irme de vacaciones con la novia, la esposa o la amante a Miami. Pero ahí no acaba la historia. Tenemos algo más importante, que es el factor de conversión alimenticia. Si la productividad con 40% de saturación era 3.631 kilos, el factor de conversión fue de 1.9. Ya cuando mantenemos 65% de saturación, la productividad fue de 3.975, pero el factor de conversión cayó de manera significativa, cayó para 1.4. Con esta tasa de conversión alimenticia y con esta productividad, la cantidad de alimento que ha recibido una hectárea de cultivo fue en el primer caso 6.898 kilos y en el segundo caso fueron 5.565. Fue menos. ¿Cómo es posible que sea menos? Es posible porque el animal logra expresar mejor su genotipo en términos de producción de biomasa gracias a este parámetro llamado oxígeno, que es sumamente importante. Si 1 kilogramo de alimento me cuesta $1.2 el kilo, eso significa que en el primer caso he tenido que desembolsar $8.277 por hectárea y en el segundo caso 6.678, menos. La diferencia es ¿de cuánto? De $1.600 por hectárea. Recuerden que no se cultiva camarón en una hectárea. Nuestro ejemplo ha sido calculado para 500 hectáreas. Eso significa que $1.600 que ahorro en 500 hectáreas se transforma en $800.000 por finca por ciclo. Y si practico 2 ciclos por año, ese ahorro de recursos se transforma en $1.600.000 por año. Ahora tenemos que sumarle lo que vamos a ganar en términos adicionales debido a que estamos mejorando la tasa de crecimiento del camarón. Según el slide anterior, con 25% de incremento de la saturación del oxígeno, lográbamos rendir $1.032.000 y con ahorro de ración $1.600.000. Eso nos da por año una economía de $2.632.000 por año. Da para llevar a todas las novias
de vacaciones. Pero si el oxígeno es tan importante y sabemos que la aireación es la tecnología que incrementa el oxígeno para poder tener como resultado un aumento de la tasa de crecimiento y una disminución del factor de conversión alimenticia, tenemos que entender lo que es aireación. ¿En qué consiste exactamente la aireación? Primero tengo que decirles que la aireación es diferente de la oxigenación. Son procesos diferentes. La oxigenación consiste en disolver oxígeno puro dentro del agua y la aireación consiste en disolver el oxígeno atmosférico por medio de la turbulencia del agua. En nuestra unidad de cultivo, ¿quién realiza oxigenación? El fitoplancton, porque el fitoplancton vía fotosíntesis produce oxígeno, es un proceso biológico que inyecta directamente el oxígeno en el agua. Ya los aireadores mecánicos, estos utilizan el concepto físico y no el concepto biológico ni químico. Por lo tanto, un aireador pertenece a esta segunda categoría. Esto tiene que quedar muy claro, señores. Una cosa es oxigenación, otra cosa es aireación. Lo que vamos a hacer nosotros para aumentar 25% el porcentaje de saturación del oxígeno será aireación. Pero, ¿qué aireador vamos a escoger? Para poder escoger un aireador necesitamos hacer pruebas comparativas. Esta imagen que ustedes ven es del laboratorio de camarones marinos de mi universidad. Este es el lugar donde nosotros hacemos las pruebas de los aireadores que nos llegan de diferentes marcas y tenemos que emitir informes sobre los índices de calidad del aparato en términos de eficiencia energética y en términos de transferencia de oxígeno atmosférico. Aquí un ejemplo de una prueba, los tanques son de 50 metros cúbicos, son llenados con agua salada y aquí vemos un aireador que logra levantar bastante agua. Se trata de un modelo llamado circulador vertical. Por lo tanto, le doy un símbolo positivo. Pero aquí tenemos otro aireador. ¿Notaron la diferencia con el anterior? A ver, voy a poner el anterior. ¿Lo vieron bien? ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Por si acaso, los dos son de 2 HP, son motores de 2 HP. Solo que uno levanta más agua y el otro levanta menos agua. Por eso es que hay que hacer pruebas comparativas. En el caso de los aireadores de paletas, es necesario hacerlos en paralelo, al mismo tiempo. Esta es una experiencia que hicimos en Colombia para determinar cuál de estos aireadores tenía que ser adquirido por la camaronera, pues tenían planeado comprar 5,000 unidades y necesitaban de un consejo para poder realizar esa compra. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Cuál aireador transferirá más oxígeno? ¿El aireador de vuestra izquierda o el aireador de vuestra derecha? ¿Izquierda o derecha? El de acá. Vamos a verlo de otro ángulo. Ese es el aireador de la izquierda. Aplicando las ecuaciones de eficiencia de aireación, sabemos de que este aireador logra transferir 2,3 kilogramos de oxígeno en 1 hora de funcionamiento. ¿Por qué transfiere esa cantidad de oxígeno? Porque el aireador está levantando agua que no tiene oxígeno para que esa agua sin oxígeno tome un baño de atmósfera. O sea que lo está lanzando a la superficie. Si tratamos de medir el volumen que está siendo proyectado para que se enriquezca con el oxígeno atmosférico, vamos a ver más o menos ese volumen. Ese es el aireador más eficiente. Ahora veamos el otro, visto de lado. ¿Notaron la diferencia? Si proyecto vectores de volumen,
voy a tener un volumen mucho menor. ¿Y eso se va a traducir en qué? En el principal índice de eficiencia de los aireadores llamado SORT. En este caso, 1,9 kilogramos de oxígeno por hora. ¿Ustedes recuerdan cuánto era la transferencia de oxígeno del ejemplo anterior? ¿Se fijaron? Vamos a volver. 2,3. Y en este caso, 1,9. Estamos con casi medio kilo de diferencia. Los aireadores son todos de 2HP, tienen los mismos colores, solo varía el precio. Esta es una prueba que hicimos en el norte del Perú, en Tumbes. El SORT que logró ser medido equivale a 2,3 kilogramos de oxígeno por hora. Esto fue hecho en una salinidad de 35 partes por mil. El aparato tenía un motor de 2 HP. Dividiendo el SORT por la potencia en kilowatts, nos da un SAE de 1,55 kilos de oxígeno por cada kilowatt hora de energía eléctrica consumida. Esto se parece a los carros. Yo tengo un carro que es económico, que más o menos logra recorrer 12 kilómetros por litro de gasolina consumida. ¿Qué opinan ustedes de un carro que solamente desarrolla 8 kilogramos por litro de combustible? El precio del litro de combustible es el mismo, solo que en el segundo caso estoy avanzando menos kilómetros. Igual aquí, el kilowatt hora tiene un precio fijo y eso podemos utilizarlo para poder calcular cuánto me cuesta un kilogramo de oxígeno producido. Si yo divido el valor del kilowatt hora del país donde estoy trabajando por el SAE, que es el segundo índice que se puede calcular, eso me va a dar un valor de 5 centavos de dólar por cada kilogramo. ¿Cuántos kilogramos tengo que colocar en una finca de 500 hectáreas a lo largo de un ciclo de cultivo? Son millones de kilogramos. Y cada centavo cuesta. Veamos la realidad de México. Me informaron que aquí el costo del kilowatt hora es de 10 centavos. Si yo divido este valor de 10 centavos de dólar por el SAE, miren cuánto me va a costar el kilogramo de oxígeno. 6 centavos, es decir, 1 centavo más de lo que me costaría en el Perú. Eso también tendría que ser considerado en el momento de hacer análisis de costo-beneficio. La estabilidad de la energía eléctrica también es importante. Ustedes pueden ver aquí un aireador de 2 HP funcionando sin pérdida de tensión. Después de hacer los cálculos, descubrimos que este aireador logra transferir 2,3 kilogramos de oxígeno por hora a una salinidad de 3 partes por mil. Pero cuando hay caída de la tensión de la energía eléctrica, el aireador pierde eficiencia. En este caso, solamente logra transferir 0,9 kilogramos de oxígeno por hora en la misma salinidad. No todos los aireadores se van a comportar de la manera igual en todos los países, porque los países tienen diferentes infraestructuras eléctricas. Hay unas que son mejores, otras que son peores. Hay infraestructura monofásica, hay infraestructura trifásica. Se dice que la trifásica es mucho mejor que la monofásica. ¿Cuál sería mejor? Si ustedes analizan el mercado, van a poder observar que hay dos tipos de aireadores. Los aireadores que lanzan agua en el aire, como en el caso del aireador de paletas, y hay otros que inyectan aire dentro del agua, como es el caso de una turbina inyectora. ¿Cuál de estos será mejor? Viéndolo de otra forma, el aireador que lanza agua en el aire, vemos de que las gotas de agua van a bañarse con el oxígeno que la atmósfera tiene. En el segundo caso, ya no tenemos gotas de agua, lo que tenemos son burbujas de aire. Y estas burbujas de aire necesitan transferir el oxígeno para dentro del fluido llamado agua.
Visto más de cerca, aquí tenemos una gota de agua flotando en el aire y aquí tenemos una burbuja de aire flotando en el agua. El oxígeno atmosférico en el primer caso difunde libremente para dentro de la gota de agua. Y en el segundo caso, el oxígeno va a tener que salir de la burbuja para entrar en el agua, pero aquí tenemos un problema y el problema es la presión hidrostática. La presión hidrostática, que no es otra cosa que el peso del agua, va a frenar el flujo de gases dentro de este fluido. La salinidad también es sumamente importante. Este trabajo lo publiqué con un alumno de maestría el año 2007 en el Aquaculture Engineering. Tratamos de averiguar si la salinidad tenía alguna influencia sobre el rendimiento de los aireadores y descubrimos que sí. Les voy a explicar. La curva de color anaranjado representa el aireador que lanza agua en el aire y la curva de color verde es aquel aireador que inyecta aire dentro del agua. Se puede ver claramente que debido a este problema de la presión hidrostática, los aireadores que lanzan agua en el aire tienen mejor transferencia de oxígeno en términos de kilogramos por hora que aquellos que hacen lo contrario. Pero aquí hay una cosa curiosa. Observen que cuanto mayor es la salinidad, mayor es la tasa de transferencia de oxígeno. Pero ¿cómo es posible una cosa de esas? Si en el inicio dijimos que cuanto más salada es el agua, menor es la concentración de oxígeno, ¿no es verdad? Pero aquí el aireador me está diciendo que la cosa no era como nos están diciendo los libros de físico-química. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando uno hace investigación científica se suele encontrarse con este tipo de cosas que contradicen la teoría y es necesario buscar una explicación en la propia ciencia. Y lo que logramos descubrir es lo siguiente. Cuando el aireador está funcionando en agua dulce, la tensión superficial es ligeramente más baja que en agua salada. Por lo tanto, las gotas que son producidas debido al impacto de la paleta con el agua son grandes. Ya cuando el agua es salada, debido a la mayor tensión superficial, las gotas producto del impacto son menores y en mayor número. Si nosotros sumamos toda el área de esa gran cantidad de gotas y la comparamos con el área de una sola gota de agua, vemos que en el segundo caso tenemos más superficie de transferencia de gases. Eso explica por qué los aireadores son más eficientes en mayor salinidad, pese a que su solubilidad es menor. ¿Cuántos equipos debo colocar por estanque? Esa pregunta todos nos la hemos hecho alguna vez en la vida. ¿De qué depende eso? Depende de la respiración del agua, depende de la respiración del animal, la respiración del fondo y también del SORT. Ese índice que estamos calculando que se expresa como kilogramos de oxígeno por hora. El número de aireadores va a depender de dos grandezas. Por un lado, la demanda total de oxígeno en el estanque y también la tasa de transferencia de oxígeno en función del SORT de los aireadores. Aquí ya le metemos un poco de matemáticas, no voy a entrar en detalles porque es medio aburrido, solo puedo decirles de que la ecuación básica en el primer caso es la demanda de oxígeno multiplicado por el volumen del estanque multiplicado por 10 a la menos 3 para transformar gramos en kilogramos. Y el denominador es el OTRT, que es un concepto de físico-química multiplicado por una constante 1.024 elevado al valor absoluto de 20 menos T. No se asusten. ¿Qué cosa es T? Es la temperatura donde estoy haciendo la prueba. El primero, esto que está aquí, demanda de oxígeno, es igual a la respiración de la columna del agua, la respiración del fondo y el consumo de los camarones, porque resulta que el camarón también respira. Y en el segundo caso aparece el famoso SORT. Miren, el SORT que hemos descrito está aquí. Es aquí donde vamos a colocar el SORT para poder calcular el número de aireadores. Por eso es necesario conocer ese valor. Ya estoy acabando, pero de repente me pase un par de minutos. Les ruego que tengan paciencia conmigo.
El número de aireadores es directamente proporcional a la demanda de oxígeno e inversamente proporcional al SORT. Cuanto más capacidad de transferencia de oxígeno tiene el aparato, menos cantidad de aparatos debo colocar por hectárea. Y si la demanda de oxígeno es muy alta debido a gran deposición de materia orgánica, eso significa que tendré que colocar más aparatos por hectárea. Miren, aquí aparece el famoso 50%, ese acá hablamos, aquí es donde vamos a colocar ese número para nunca ultrapasarlo y no meternos en problemas con dependencia fisiológica de los animales. Para poder medir la respiración de la columna de agua y del fondo, necesito utilizar estos tubos de respiración, que simplemente son tubos de PVC, tal como se ve aquí. Los lleno de agua, le mido el oxígeno inicial y después de un tiempo registro cuánto de oxígeno se ha consumido. Reparen de que la prueba está siendo hecha de día. ¿Pero por qué va a haber respiración en el agua de día? Porque el tubo es opaco. Lo voy a tapar y le voy a hacer creer a las microalgas que es de noche. En vez de hacer fotosíntesis, van a hacer respiración. Las ecuaciones son muy simples, no voy a entrar en detalle. Y acá hay otro factor, y aquí ya me estoy aproximando del final, que sería el consumo de los animales. Para eso ha tenido que ser hecho una investigación de fisiología respiratoria. Aquí es un trabajo que publicamos el año 2009 con una alumna de maestría en una revista Brazilian Journal of Oceanography, en que logramos medir cuál era el consumo de oxígeno de los camarones de acuerdo con la salinidad, de acuerdo con la temperatura y de acuerdo también con el tamaño. Y las unidades fueron expresadas en miligramos de oxígeno por gramo de biomasa por hora. En esta otra investigación que publicamos en 2011 con alumnos de doctorado, pudimos hacer una simulación matemática de todo lo que podemos observar en la realidad de la aireación de los cultivos de camarones. Aquí ustedes pueden ver el SOR de los aparatos que van desde 0,5 hasta 3,5 y aquí tenemos la demanda de oxígeno, esa que se determina con los tubos de PVC y también con las ecuaciones de respiración del camarón. En el mejor de los escenarios, un aireador que logra producir 3,5 kilogramos de oxígeno por hora y si la respiración apenas es de 0,2 miligramos por litro por hora, necesito solamente de un aparato. Lo que normalmente se observa en las fincas de camarones son una tasa respiratoria de 0,6 y un SORT de los aparatos de 2,5, esto para motores de 2 HP. Y eso me va a dar un promedio de 4 aparatos por hectárea. Y el peor escenario es este que ustedes están viendo aquí. Una tasa respiratoria, una demanda de oxígeno muy alta y una eficiencia del aparato muy baja. En este caso necesitaría colocar 58 aparatos por hectárea. O sea que es completamente inviable. Ustedes deben de haber escuchado que se necesita un HP para producir 500 kilos de camarón. Desdichadamente, esta es una información demasiado enyesada, es muy estrecha, no es así como funciona el cálculo del número de aireadores por hectárea. Otra pregunta que seguramente se han hecho y nadie les ha querido contar es ¿dónde voy a ubicar los aireadores? Esto también lo respondimos gracias a una investigación hecha con alumnos de posgrado, lo publicamos en el año 2005 y aquí utilizamos 3 modelos de distribución de aparatos, uno llamado en línea, otro diagonal, otro en paralelo. En el primer caso teníamos un patrón de circulación, tal como ustedes lo ven ahí, el agua. En el segundo caso hay 2 patrones antagónicos y en el tercer caso un mismo patrón de circulación parecido al anterior. ¿Cuál de estos sería mejor en términos de eficiencia de distribución del oxígeno? Se me acabó el tiempo. A ver, ¿cuánto? Díganme, señores. ¿Cuál sería mejor? ¿El de la izquierda, el del medio o el de la derecha? El del medio.
¿Por qué? Porque la materia orgánica se distribuye en dos pedazos, haciendo que sea metabolizado de una forma mucho más adecuada. Y ahora sí, para terminar, el viento, el famoso viento. ¿Qué es mejor? ¿Que los aireadores apunten en contra del viento o que los aireadores apunten a favor del viento? ¿En contra o a favor? En contra. A favor, señores. Nunca hay que dar la contra al viento. También podemos utilizar tipos de aireadores diferentes para las profundidades que se observan en las unidades de cultivo. Observen que los aireadores de paletas pueden ser utilizados en la parte somera y los circulares verticales, esos que chupan agua desde abajo para arriba, en las partes profundas, porque es en las partes profundas donde se va a acumular la materia orgánica y es necesario que esa materia orgánica sea retirada del fondo anaerobio para que puedan ganar un poco de oxígeno en la superficie. Pues estos aparatos tienen esa capacidad de hacer una circulación de tipo vertical y no horizontal como hacen los aireadores de paletas. Y ahora sí, señores, termine. Muchas gracias por vuestra atención. Seguro ya no hay tiempo para las preguntas. Gracias, Luis, por tu participación en Conagua. Sí tenemos oportunidad de una o dos preguntas. Si hay alguna Perfecto. persona interesada, vemos que A ver, allá a un ver. caballero levantó la mano y Javier, bueno, tenemos varias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Doctor, una pregunta, si el aire, el oxígeno atmosférico está limitado a 20%, ¿el efecto sería positivo al utilizar oxígeno puro? Digamos que en inyección de burbujas en el seno del fluido para hacer la transferencia de masa, ¿mejoraría, digamos, en su opinión, Sí. la oxigenación? De hecho, pero el oxígeno puro solo se justifica si voy a tener una gran producción de biomasa. Por lo tanto, se utiliza en sistemas de recirculación o en sistemas con biofloc en altísima densidad. En ese caso sí se justifica el gasto con oxígeno puro y de hecho se utiliza bastante esa tecnología, pero en el caso de ustedes no se aplica. Muchas gracias. Otra pregunta. Aquí tenemos un Profesor. caballero Profesor, felicidades, muy buena información. Una pregunta, ¿qué tanto nos impactaría el traslado de las larvas con oxígenos saturados después de un buen trabajo que se haga en los laboratorios para poder elegir una buena larva? Yo he visto transferencias de poslarvas en seco entre comillas, ¿no es cierto? Pues están todas ahí acumuladas como si fuese un ladrillo y logran soportar un tiempo considerable de unos 10, 15 minutos sin necesidad de aplicar el oxígeno. Felizmente el animal es rústico, que aguanta ese tipo de castigo por parte de nosotros. Si pudiésemos saturarlos con oxígeno tendría que ser cerca al 100%, sería lo mejor, pero claro que eso nos va a demandar más trabajo, más peso a ser transportado porque los animales tendrían que estar en agua. Gracias por su pregunta. Dígame, caballero. Sí, doctor. Última pregunta. Gracias. Sí, doctor. ¿Se puede poner la imagen, por favor, de la ubicación de los aireadores Claro. en estanques? Ya anotaron mi correo electrónico, ¿no es cierto? No lo anotaron. La anterior todavía. Esta que está Esa. ahí. Ajá. Ahí no considera usted el flujo de un recambio de agua, ¿verdad? Es estático nada más el estanque. El recambio de agua era idéntico en los tres tanques. Entraba por la parte superior y salía por esta parte inferior. En estanques de 5 hectáreas, que son los comunes acá. Estos estanques eran de 2 hectáreas cada uno. En estanques de 5 hectáreas, donde tenemos una compuerta en un extremo, ¿no es mejor colocar la aireación y dirigir los desechos a la compuerta de salida? No sabría decirle, porque acá hay unas variables que yo necesitaría saber, como por ejemplo la declividad del terreno, el tipo de acumulación de materia orgánica en función de la dinámica del agua promovida por ese volumen de agua que está siendo recambiado y también en función de la potencia de la aireación que voy a colocar en el estanque.
que va a dar todos patrones diferentes. Sería muy difícil de dar un consejo a ese nivel. Sí, porque en ese caso, en el ejemplo del medio para estanques típicos, aquí semi-intensivo de 5 hectáreas Ajá. con aireación, lo que tendríamos es un problema y un desbalanceo en la nivelación de los fondos del estanque. Podría ser, Así es. sí señor. Porque la aireación también mueve sedimentos y modificaría el patrón hidráulico del estanque hacia la salida. Efectivamente, cada unidad de cultivo necesita su propia receta de aireación, es correcto. Otra pregunta, cuando puse el ejemplo ya del famoso de las vacaciones, el $1.000.000 y eso, el 25% más de saturación, Sí. ¿con cuántos caballos por hectárea lo lograba? No se sabe porque como vimos el caballo del horsepower no tiene impacto directo sobre la transferencia de oxígeno, eso va a variar de manera gigantesca. No hay una forma de dar una receta diciendo tantos HP me va a resultar en tanto de utilidad y en tanto de productividad. Eso simplemente es un ejercicio matemático para poder interpretar un trabajo científico que fue hecho en gran escala, apenas eso. Sí, porque eso, o sea, en una granja de 500 hectáreas, como decía el ejemplo, involucra cierto caballaje por hectárea, Sí. involucra cierto cable submarino, ciertos controles. Sí. Entonces hay un estimado más Sí, o menos sí, es de un costo aproximado. por caballo de aireación instalado, Exacto. que anda alrededor, no sé, con todos los aditivos, porque una cosa es lo que cuesta el motor Claro. y el aireador, la otra Claro. cosa es lo que cuesta el tablero, la energía eléctrica, el cable submarino y todo lo Efectivamente. demás. Y también la depreciación del aparato. Hay aparatos que duran solamente 2 años en agua salada. Hay otros aparatos que son un poco más caros que duran 6, 8 años. Entonces, por la Porque calidad. La aireación cuesta, y en semi-intensivos, en exactamente. 500 hectáreas, cuesta algo. Entonces, es Totalmente de importante. acuerdo. Ahora también el tema de los oxígenos, Caballero, muchas gracias. ¿Y qué le parece si Discúlpanos. mejor aborda a Luis en los pasillos? Ya vamos con el tiempo un poco encima. Agradecerle, Luis Minatea, que nos haya acompañado y haya formado parte de este programa de Y mi conferencias. regalo, Aquí tenemos a la dama que lleva su presente en agradecimiento por acompañarnos aquí en México en Conagua 2024. Muchísimas gracias, Luis.